Hola a todos, hoy les quiero hablar acerca de una canción que escribí para la película Kairos del director colombiano Nicolás Buenaventura, que es una película para la cual compuse toda la música, y el proceso de composición de esta canción fue realmente muy inusual y particular y por eso se los quiero compartir hoy. Antes de seguir y siguiendo la práctica de los buenos youtubers, no se olviden de suscribir a mi canal y darle clic a la campanita que está al lado del botón de suscribirse. Bueno, aquí vamos. Hay una pregunta bastante típica que se le hace muchas veces a los cantautores y es: ¿qué viene primero, la melodía o la letra? Bueno, pues la realidad es que hay muchas otras variables que pueden aparecer dentro de un proceso de composición y que esta pregunta no contempla. Es decir, una canción puede surgir de una progresión armónica, de un patrón rítmico, de un sonido o de una cadena de sucesos como la que les voy a compartir y que terminó en la creación de esta canción. En la película Kairos hay una secuencia que comienza con el protagonista Amaranto arreglándose en su casa para una cita y luego desplazándose en bus hasta la casa de su amante. La secuencia termina con una escena de ellos dos en la cama y posteriormente con él vistiéndose y despidiéndose. Al inicio de esta escena, Amaranto enciende una radio pequeñita y en ese momento comienza a sonar una canción que acompaña toda la secuencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablarles de un término muy interesante que aprendí de Nicolás, que es el director, y es el de música diegética. En el cine, la música diegética es aquella que aparece dentro del espacio de los protagonistas. Es la música que nosotros como espectadores estamos escuchando, pero que también hace parte del espacio sonoro de la ficción de la película. O en otras palabras, es la música que están oyendo los protagonistas y también nosotros los espectadores. Bueno, pues bien, cuando Amaranto enciende su radio al inicio de esta escena, la música que sale de ahí la escucha él y la audiencia, y por lo tanto se considera música diegética. Desde que rodaron esta secuencia, Nicolás quiso que la canción que iba a sonar cuando Amaranto enciende la radio fuera el clásico El ratón de Cheo Feliciano. Tanto así que en todos los primeros bocetos de la película, esta canción ya hacía parte de la escena. Es decir, Nicolás asumía que esa era la canción que iba a sonar en ese momento y además estaba muy ilusionado con la idea porque le encanta la canción. Mi gato se está quejando. Pensando en darle una continuidad musical a toda esta secuencia y en hacerle una especie de guiño a esta canción que iba a estar sonando desde que Amaranto enciende la radio hasta que llega a la casa de su amante, yo hice una rearmonización de El ratón para la escena en la que están en la cama. Mi idea era que él prendía la radio y sonaba El ratón, y cuando llegaba a la casa de su amante la canción se terminaba y se transformaba en una versión que yo hice de esta melodía, pero ya sin la voz y con una armonía y un ambiente completamente diferentes. Un jueguito medio nerd musical. Y no tan pronto está de fiesta, Silvestre felino, tiene que echar a correr. Básicamente tomé la melodía del coro de El ratón y le puse un color armónico completamente distinto. Para quienes son músicos por aquí, les cuento que lo que hice con la armonía fue quitar la armonía original, que era La menor, Do, Si semidisminuido, Mi 7, y la cambié por una sonoridad de Fa lidio. Y luego, ya teniendo la melodía con esa armonía, hice un arreglito de piano sencillo y unos contrapuntos bonitos. A Nicolás le gustó mucho esta propuesta y definimos que así iba a quedar, y entonces yo continué trabajando en el resto de la música de la película. Cuando ya estábamos por terminar el proceso de musicalización de la película, Nicolás un día me llamó preocupado. Me dijo que llevaba meses intentando conseguir los permisos para poder utilizar la canción de El ratón y que solo hasta ahora había podido ponerse en comunicación con quienes podían darle la autorización. Me dijo que el precio que le pedían por el tema era demasiado caro y que se salía completamente del presupuesto que tenía. Total, la canción no la íbamos a poder utilizar. Apareció un problema con un signo de interrogación enorme que ninguno sabía cómo resolver. Yo, mientras tanto, opté por cambiar la melodía que había hecho para la escena de la cama y que hacía ese guiño medio nerd musical a El ratón. Pensé que si ya no iba a estar sonando esta canción desde antes, pues no tenía ningún sentido que de repente apareciera de la nada esa melodía en esa escena. Por más disfrazada que estuviera, pues seguía siendo la melodía de El ratón. Pero como tampoco quería perder la idea musical que ya tenía para esta parte de la cama y que nos gustaba a Nicolás y a mí, lo que hice fue simplemente cambiar algunas de las notas de la melodía para que ya no fuera la melodía de El ratón.
ya haciendo eso, ahora esta melodía nueva funcionaba como una piecita original que nada tenía que ver con esta canción. Así que bueno, eso quedó solucionado de esa manera, pero seguíamos sin saber qué hacer con la música diegética de la escena previa que comienza con la radio y acompaña a Amaranto mientras se arregla y se desplaza en bus. Un día se me ocurrió algo. A mí la verdad me gustaba mucho la idea de que la canción de El Ratón comenzara sonando y al final desembocara en una versión romántica y abstracta de esa misma melodía. Pero claro, ahora ya no teníamos el ratón, entonces ¿qué tenía que hacer para mantener este mismo concepto? Y lo que hice fue agarrar esa nueva melodía que ahora tenía en la escena de la cama, esa que había surgido a partir de cambiar algunas notas de la melodía del ratón, y a esa misma melodía le hice un arreglito con aire de son cubano y con otra armonía. Así como antes el ratón desembocaba en una versión romántica y abstracta de esa melodía, ahora iba a pasar lo mismo, solo que con una canción que yo me tenía que inventar. Es como si estuviera haciendo el proceso que había hecho para el ratón, pero al revés. Del ratón salió una versión más abstracta para la escena de la cama, y aquí en cambio de la melodía abstracta de la cama salió un coro al estilo de El Ratón. Qué difícil es explicar esto. Grabé una maqueta con esa idea y se la mandé a Nicolás. Vámonos para allá, porque aquí no nos quieren. Vamos para allá, papandero de popo. Nicolás escuchó lo que le mandé y me dijo que le gustaba mucho, y a partir de esa melodía escribió una letra que tenía que ver con el personaje de Amaranto y con su gato. Ahora de repente teníamos una especie de coro con aire de son cubano que había salido de la variación melódica que yo le había hecho a El Ratón inicialmente. Y ahora que teníamos un coro, pues cómo no aprovechar y terminar la canción escribiendo un verso. Escribí una melodía y una armonía para un posible verso y a Nicolás le encantó. Él por su parte escribió una letra para esta nueva sección de la canción y ¡chachán! Teníamos una canción completa que de paso nos solucionaba el problema frustrante de no poder utilizar el ratón, y además ya no teníamos que lidiar con derechos de autor imposibles. Me fui al estudio de un amigo y grabamos todo el tema. Yo grabé el piano, la marimba, la trompeta, la voz. Alejo, el ingeniero, grabó la percusión, una amiga grabó el bajo y otro amigo grabó el 3. Inicialmente mi idea era grabar una trompeta y una voz boceto para luego llamar a un trompetista de verdad y a un cantante que tuviera como ese color de son cubano viejo, pero a Nicolás le gustó mucho cómo quedó el boceto que grabé y así se quedó. De hecho yo canté impostando un poco la voz para parecer más viejo. Canté como: siento los años. Siento los años, me duelen los huesos, solo y vacío, navego perdido, lo cierto es que no hay consuelo. Así que bueno, como se pueden dar cuenta, el proceso creativo de algunas canciones va mucho más allá de si uno se sentó primero a escribir la letra o a componer la melodía. Pues en algunos casos como este, entran a ser parte del paisaje un montón de otras variables que terminan siendo parte fundamental del proceso. Una canción clásica, una variación armónica a esta canción clásica, después una variación melódica de esta variación, después un coro a partir de esta nueva melodía y finalmente un verso para esta nueva canción. Y bueno, espero que les haya parecido interesante conocer parte del proceso creativo detrás de esta música que pronto podrán ver en cines. De paso, cuéntenme aquí en los comentarios, ¿les gustaría que hiciera más videos hablando sobre procesos creativos? ¿Sobre algún tema en especial? ¿Ya vieron el video que hice hablando sobre el proceso de mi composición para Big Band 102 Fahrenheit? Sí, véanlo. Y bueno, si les gustan mis videos, acuérdense también que pueden suscribirse a mi página de Patreon, en donde constantemente estoy compartiendo cosas relacionadas con el proceso creativo de mis proyectos musicales. De hecho, muchas gracias si ya están suscritos. No se olviden también que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, que no uso casi nunca, y en TikTok. Sí, TikTok. Ya sé que todavía no lo entiendo y no lo uso, pero ahí estoy. Bueno, y nos vemos pronto. Un abrazo muy grande y gracias a todos por su tiempo. Chao, chao. En mi soledad